Vamos a iniciar entonces esta sesión de Bolívar a Chávez, pensamiento y doctrina bolivariana. Inicia el profesor Eleazar José Jiménez Parca, del estado Miranda, Venezuela. Gracias. El auditorio es todo suyo. Y su ponencia tiene que ver con el Chimborazo en 4 tiempos. Así es. Pues. Gracias, buenas tardes. Ha sido un día bien... ¿Está rodando el programa? Sí, ha sido un día bien largo y complicadito. Les leo rapidito para aprovechar el tiempo. No creo que llegue a los 12 minutos. El Chimborazo en 4 tiempos. Esto es una investigación de algunos detalles que conocemos nosotros normalmente de la vida de Bolívar, pero lo enfoqué en las veces que el Chimborazo está presente, ya sea en la escritura, ya sea en el habla o en las artes plásticas sobre Bolívar. Yo identifiqué 4 tiempos de este Chimborazo. Lo van a entender más ahorita cuando lo hablen. Entonces yo hablo en este ensayo sobre el primer tiempo del Chimborazo. Se da en esta zona, en la batalla de San Félix, que fue un combate que liberaron las fuerzas patriotas contra el ejército realista y formó parte de lo que se llamó la campaña de Guayana, incluida en la guerra de independencia de Venezuela. Esta batalla ocurrió el 11 de abril de 1817, liderada por el general Manuel Piar, en los terrenos de la Mesa de Chirica, en la provincia de Guayana, y marcó un gran paso en la creación de Venezuela como territorio libre. El 4 de julio de 1817, fuerzas realistas que intentaban recuperar el territorio ganado por los patriotas en Guayana sorprendieron a Simón Bolívar en una zona boscosa que hoy pertenece al municipio Casacoima del estado del Tamacuro. El libertador, para salvar su vida junto a varios de sus edecanes, tuvo que sumergirse en las aguas pantanosas del caño de Bocanegra. Una vez superado el peligro, en horas de la noche, Simón Bolívar y sus compañeros llegaron al trapiche de Casacoima y, lleno de barro, mientras secaba su ropa al calor del fuego, recibió una bata. Después de consumir bebidas calientes, pronunció unas palabras en forma incoherente, en un estado febril, en una especie de trance, y entre otras cosas dijo lo siguiente. ¿Saben ese capítulo de Casacoima, verdad? Perdí mi uniforme, pero estoy a gusto con esta bata que ustedes me han regalado. Sin embargo, más complacido estaré mañana cuando me estrene la hermosa camisa de corteza marina que me regaló un cacique. Debemos estar felices porque el almirante Luis Brión está cerca y todo este territorio en que estamos va a ser liberado. Y entonces se salvará Venezuela y la Nueva Granada, y arrojaremos los restos del enemigo que quedan en Venezuela y fundaremos Colombia. Enarbolaremos el pabellón de la patria sobre el Chimborazo. El Perú será libre y libertaremos a América del Sur. Repito, enarbolaremos el pabellón de la patria sobre el Chimborazo. Lo demás es una anécdota interesante, quizás más del argot popular, que dice: los oficiales presentes pensaban que el delirio febril, Bolívar en ese momento tenía mucha fiebre, lo hizo hablar de esa manera que no estaba en sus cabales. Dionisio, un asistente de Bolívar, último en llegar al campamento, no soltaba un enorme cuchillo y explicaba que era para matar a su excelencia el libertador antes de verle prisionero de los realistas. Un oficial llamó aparte al coronel Briceño Méndez y le dijo llorando: todo está perdido, amigo. Lo que era toda nuestra confianza, helo aquí, loco, está delirando. Los edecanes que acompañaban a Simón Bolívar lamentaron tales palabras porque pensaban que el libertador había perdido la razón. Sin embargo, con el paso de los meses, el esfuerzo y las decisiones estratégicas de Bolívar permitieron que estas visiones suyas se hicieran realidad. Simón Bolívar pasó a la memoria de la insurgencia popular como el loco de Casacoima, que visionó la libertad de América en una laguna pantanosa, el inicio del cumplimiento del juramento del Monte Sacro y el primer tiempo del imponente volcán llamado el Chimborazo. Ese es el primer tiempo donde Bolívar nombra al Chimborazo. Segundo tiempo.
Este segundo tiempo no vamos a hablar de una batalla, de una campaña militar, de un Bolívar con espada alzada, más bien de un poeta de acción permanente, el hombre apasionado que fue Bolívar, y que en algún momento, en un furor estético, en un frenesí de pasión por su territorio, por su patria, escribe su delirio. Mi delirio sobre el Chimborazo. El Chimborazo es un volcán parcialmente activo en la montaña más alta del Ecuador. Es una montaña de más de 6.000 metros de altura y seguramente Bolívar lo vio y se sorprendió al verlo en persona cuando iba de Quito a Guayaquil. Pasando por Riobamba, el Libertador ya sabía de él. No sabemos si subió ese volcán imponente. Ese Chimborazo es el punto de la Tierra más cercano al Sol y es el punto de la Tierra más lejano del centro de la Tierra. Nada más cerca del Sol y nada más lejos del centro de la Tierra. Bolívar se reta a sí mismo y como ha derrotado todas las dificultades, también derrotará a las alturas siguiendo las huellas de la Condamine y de Humboldt, famosos exploradores. Aquí en este tiempo yo quiero resaltar lo que quizás muchos no entendemos y por no entenderlo perdemos la verdadera grandeza de Simón José Antonio. Bolívar no era un militar que escribía y leía mucho. Bolívar era un escritor con una sublime estética literaria que podemos verla en todos sus escritos, en toda su literatura y que además era militar. Era un poeta de la guerra, era un poeta del amor, era un poeta de la milicia que desde el enfoque de la literatura era un verdadero romántico de la vida. Mi delirio sobre el Chimborazo fue escrito por Simón el 13 de octubre de 1822 y fue publicado por primera vez en 1833, 3 años después del paso de la eternidad del padre Guerrero. Eso hace pensar a mucha gente con poco conocimiento de la historia de que el delirio no es un texto del Libertador. Pero los testigos dicen que sí lo es. Hay un par de copias con la fecha y con el lugar que así lo indica. Y es un texto personal de Simón Bolívar. No es algo que él escribiera para publicar. Fue una necesidad personal, un momento de belleza y expresión espiritual, un trance poético de un hombre que no mira la guerra, sino la belleza que hay en la libertad y en todos los sacrificios que se hacen por lograrla. Que está hablando de sus temores, pero también de sus ambiciones y de su compromiso con el futuro y con la historia. Bolívar es un creador de república, de constituciones, de leyes y también es, sin temor a equivocarme, el creador de un mundo nuevo, con cosmogonía propia, es decir, con sus dioses, con su propio credo, con su propio color, creador de mujeres y hombres libres. Bolívar es creador de futuro, creador del tiempo y de la eternidad, creador de un mundo libre y de iguales. Y lo dice en Mi delirio sobre Chimborazo. El poeta Gustavo Pereira, durante el Festival Mundial de Poesía que se celebraba en el bicentenario de Mi delirio sobre Chimborazo, dijo que lo más probable es que ese delirio sobre Chimborazo haya sido escrito antes del 13 de octubre en Riobamba. Primero porque desde Loja, que es una ciudad fronteriza con el Perú, no se ve el Chimborazo. Dice que probablemente lo hizo en Riobamba y que sí, el Riobamba está muy cerca del Chimborazo. Y este es el segundo tiempo que yo me atrevo a escribir de los 4 tiempos de Bolívar. Tercer tiempo, lo conocemos todos, la Carta de Pativilca en Perú. El 19 de enero de 2024, la estética literaria del Libertador Simón Bolívar, expresada en la carta de su maestro Simón Carreño, es decir, Simón Rodríguez, el Robinson de América, cumplió 200 años. El Libertador Simón Bolívar llegó al Perú en 1823, 7 años después de Casacoima. ¿Recuerdan Casacoima, no? El año siguiente, en 1824, instaló en una casa de Pativilca, al norte de Lima, su cuartel general. Desde allí planificó sus estrategias para enfrentarse a las fuerzas realistas, a las cuales venció en las decisivas batallas de Junín y Ayacucho, las cuales sellaron definitivamente la independencia del Perú de la dominación española. En ese año 1824, Bolívar se enteraba de la presencia de su maestro en territorio liberado y le escribía: usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Yo he seguido el sendero que usted me señaló. Es lo que siempre leemos de Bolívar, de esta carta de Pativilca.
Y más adelante, en la misma carta, el Libertador le pide al maestro: venga usted al Chimborazo, profane usted con su planta atrevida la escala de los titanes de la corona de la tierra, la almena inexpugnable del universo nuevo. Desde tan alto tendrá usted la vista, y al observar el cielo y la tierra, admirando el pasmo de la creación terrena, podrá decir: dos eternidades me contemplan, la pasada y la que viene. Y este trono de la naturaleza, idéntico a su autor, será tan duradero, indestructible y eterno como el Padre del universo. Referencia total a su poema Mi delirio sobre el Chimborazo, escrito por él 2 años antes. ¿Sí? Considero que esta carta reafirma la propiedad de Bolívar sobre su poema. Para aquellos que dicen que no tiene, que ese poema Mi delirio sobre el Chimborazo no es de Bolívar, esta carta de Pativilca reafirma que sí es de Bolívar. Allí tenemos un episodio bien interesante. En el Perú podemos ver a un Bolívar utilizando sus dotes de hombre de las dificultades, como le escribe Acosta Sainz. Decidió liberar el Perú. No recibía los soldados que necesitaba, ni los recursos, ni el permiso del Congreso del colombiano, que era el de Colombia, pues, que era dirigido por el general Francisco de Paula Santander. Él se negó, Santander, de enviarle ayuda a Bolívar. Y en medio de las dificultades se enferma gravemente. En 1824 envían a Joaquín Mosquera a visitar al Libertador para decirle que bueno, que no tiene ayuda del Congreso de Colombia, entre otras cosas. Y Mosquera escribe que encontró al Libertador tan flaco y extenuado que tuve que hacer un gran esfuerzo para no llorar. Estaba sentado en una pobre silla de banqueta, recostado contra la pared, con un pañuelo huerto atada a la cabeza, con un pañuelo blanco, y sus pantalones me dejaban ver sus rodillas puntiagudas. ¿Saben ese texto de la historia, verdad? Más adelante sigue describiendo cómo está Bolívar, sumamente enfermo. Todas estas consideraciones se presentaban como la falange de males para acabar con la existencia del héroe medio muerto, porque también de paso le habían ganado una batalla. A Santa Cruz había perdido su ejército enfrentándose a los españoles. Y Mosquera le pregunta a Bolívar, cuando le dice todas esas dificultades, todo eso que está pasando, y le dice: ¿y qué piensa hacer usted ahora, excelencia? Entonces, avivando sus ojos huecos y con un tono decidido, me contestó: triunfar. ¿Recuerdan eso? Ese es el tercer tiempo del Chimborazo en la vida de Bolívar. Y el último tiempo, y con esto termino, el cuarto tiempo es el Chimborazo en las artes plásticas. Tito Salas nace en Caracas el 8 de mayo de 1887, 57 años después de la muerte del Libertador. Muere en Caracas el 18 de marzo de 1974. Fue un conocido pintor de temas históricos. Su virtud como artista plástico ha sido pintar para enseñar la historia. Vivía en una antigua casa de estilo colonial llamada El Toboso, ubicada en Petare, junto al río Guaire y el puente de Baloa. Nuestro cuarto tiempo es la inmortalidad alcanzada por Bolívar a través de las manos de Tito Salas con su obra Mi delirio sobre el Chimborazo. Conocen la pintura, ¿verdad? La pintura de Tito Salas se exhibe actualmente en la casa natal del Libertador en Caracas. En ella aparece Simón José Antonio en lo alto del volcán, recostado, cubriéndose del frío, acompañado por el soberano del tiempo, como escuchando las palabras de ese viejo dios o fantasma. Quien conoce la obra literaria de Bolívar puede escuchar en su cabeza el diálogo entre el dios y el libertador al observar la obra de Tito Salas. Y allí radica la magia del maestro artista plástico, el poder escuchar a Bolívar hablando, soñando, creando, delineando el porvenir, viviendo cada día plasmado en la tela de un cuadro. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí. Yo veo ese cuadro y inmediatamente mi delirio en el Chimborazo empieza a rondar, ¿no? Cuando miras la obra de Tito Salas, escuchas a Bolívar mostrando el camino que debemos seguir todos los revolucionarios. No solo los de esta tierra de gracia llamada Venezuela, parafraseando a Gustavo Pereira, sino a toda la América donde Simón José Antonio escribió el poema más hermoso que ni la misma literatura griega puede imitar. Un poema mayor llamado Libertad. Gracias.
Dije que iba a ser saque. Muy guapo, muy guapo.